Iglesia Luz y Esperanza, somos una familia que avanza. Dios sigue siendo bueno y vamos a continuar meditando en su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Santiago, en el capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte del título de nuestro sermón, que fue y que es también hoy, Fe en Acción, donde vimos que Santiago nos había dicho que la fe sin obras es muerta. No es que en algún momento estuvo viva, sino que nunca estuvo viva, ya que la fe salvadora es una fe que obra por el amor a Dios, el amor al prójimo. Es una fe que produce obras, esas obras que Dios dispuso para nosotros. Es una fe obediente, es una fe que produce fruto, porque está conectada a la vid, y Dios es el que está más, pero muy interesado que nosotros los creyentes produzcamos fruto. ¿Por qué? Porque esto le trae gloria. Además, es donde el fruto del Espíritu Santo se va haciendo evidente en nuestras vidas. La fe que Dios proporciona para salvación no viene sola, es un paquete completo. El creyente que ha nacido de nuevo, por causa de esa fe, va a producir obras. Si bien ninguna persona podrá ser justificado por las obras, ya que solamente somos justificados por la fe en Cristo Jesús, pero una fe que es sola, si no produce obras, entonces no es la fe salvadora. Porque la fe salvadora produce en nuestra vida obras, fruto. Y esto tiene que ver más allá de tener la doctrina correcta, de saber toda la teología, ya que es más que eso. Aunque los demonios creen y tienen ese conocimiento, no pueden tener la fe salvadora. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, porque no producen obras de arrepentimiento. La fe que Santiago nos dice es una fe que se traduce necesariamente en un abrazar esa doctrina, el conocimiento y un vivir la verdad de Dios, el vivir para la gloria de Dios. Santiago capítulo 2, y ahí lo tenemos, de los versículos del 20 al 26, vamos a meditar en esta mañana para ver la segunda parte de Fe en Acción. Dice así, Santiago 2, del 20 al 26. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar por un momento. Padre, Señor, dirígenos en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, que la fe sin obras es una fe muerta, Señor. Háblanos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos por medio de esta porción de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad. Que sea animándonos, exhortándonos, guiándonos y moldeándonos, Señor, cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a poder comprenderla, a poder entenderla y también a poder aplicarla, Señor, en nuestro diario vivir. Te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ante la afirmación que Santiago venía dando acerca de que una fe sola es una fe muerta, va a formular la siguiente pregunta, una pregunta a una supuesta persona que piensa que la fe sola es suficiente. El versículo 20 dice:
Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Santiago, sin rodeos, ante esta persona que no cree en la fe salvadora, que piensa en su manera de pensar, en su forma de creer, que está bien, le dice: hombre vano, hombre necio, ante lo que te acabo de decir y probar, ¿estás dispuesto ya ahora a admitir que la fe sin obras es estéril, vana, inútil, que no sirve para nada, que no puede salvar a nadie? ¿Ya estás dispuesto a admitir que tu fe es inútil, que no tiene fundamento, que carece de verdad? Y si aún dices que aún no puedes comprenderlo, que quieres evidencia, meditemos entonces a la luz de las Escrituras. El hombre, esto dijo William Hendrickson, un teólogo, el hombre que quiera hablar de la fe necesita inevitablemente ir a las Escrituras para aprender lo que Dios tiene que decir acerca de este tema. Nadie que habla de la fe puede hablar simplemente por el conocimiento que tiene. Tiene que ir a las Escrituras. Y Santiago utiliza esa pregunta para continuar diciendo cómo es la fe viva y que se manifiesta en obras, y va a colocar dos ejemplos que todos los judíos de aquel entonces conocían y que nadie podía refutar. El primer ejemplo que pone es a Abraham, el padre de la fe. Los versículos del 21 al 24 de Santiago 2 nos dicen: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Debido a que las personas judías admiraban y respetaban mucho a Abraham, Santiago les muestra cómo el mismo Abraham manifestó su fe por medio de las obras. Abraham fue justificado delante de Dios, declarado justo delante de Dios, y esto fue no por sus obras, sino por su fe. El versículo 23: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estas palabras de Santiago trajeron mucho debate en su momento en Martín y Lutero y en otros, porque decía Lutero que Santiago enseñaba que la salvación es por obras y no por la fe. Y esto traía conflicto con los escritos del apóstol Pablo, y para Lutero decía: no, Santiago no está diciendo la verdad, porque él está diciendo que es por las obras. Pero yo veo en el apóstol Pablo que él enseña y dice que es por la fe. Pero la realidad es que no hay conflicto alguno entre Santiago y el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ambos creyeron y enseñaron lo mismo. El ser humano es justificado, declarado justo delante de Dios, no por las obras, sino solamente por la fe. Las obras son la consecuencia de haber creído, de tener fe, de confiar en una íntima amistad con Dios. Y eso es lo que nos dice de Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Hermano, nadie es amigo de Dios porque quiera ser amigo de Dios. No es porque uno amaneció y dice: oh, yo quiero ser amigo de Dios, y yo quiero conocerlo, quiero pasar tiempo con Él, de verdad, quiero conocerlo, a ver si me cae muy bien, a ver si tiene los mismos hobbies que yo. No, o sea, nadie puede por sí solo querer tener la amistad de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios por medio de la fe. Y es por eso que solo los creyentes disfrutamos de una íntima amistad con Dios. Él es nuestro amigo, y esto implica mutuo amor, mutua compañía, mutuo deleite,
implica el compartir nuestros más íntimos secretos, el contar todas las cosas que no le contamos a nadie. Solo los creyentes disfrutan de esa comunión con Dios, porque le creemos a Dios y Dios nos llama a tener esa comunión. Para mostrar la fe de Abraham, Santiago vuelve a una historia muy conocida por todos los judíos: el llamado a sacrificar a su hijo Isaac, que tú lo puedes ver en Génesis 22. Pero vamos a recordar un poco el contexto que lo va a llevar acá. En Génesis capítulo 12 inicia el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. El Señor le había prometido que iba a ser una gran nación de él. Pero él para eso tenía que tener una descendencia. El problema es que su esposa Sara era estéril y por tanto todo parecía que ellos no iban a tener una descendencia, porque en su momento Abraham le reclamó a Dios y le dijo: Señor, tú me dices que mi descendencia va a ser así, que yo no voy a poder contar las estrellas. Tú me dices, Señor, que voy a tener una gran descendencia, va a ser una gran nación, pero no tengo hijo. Quien el único que tengo es acá mi sirviente. ¿Acaso de él va a ser que va a seguir mi descendencia? Y el Señor le dijo: no, de cierto que de Sara tendrás un hijo. Pero mientras llegaba el cumplimiento de la promesa, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios. Intentaron que la promesa se pueda cumplir, y entonces Sara le entregó a su concubina Agar y le dijo: llégate a ella y que ella dé a luz entre mis piernas, y entonces será mi hijo. Porque había la costumbre antigua que cuando una mujer daba luz en las piernas de la otra mujer, ese niño que nacía venía a ser su hijo, de la que no podía tener hijos. Entonces Sara había dicho que por medio de Agar podía tener un hijo, y que con esa manera ellos podían solucionar o ayudar a Dios para que Él cumpla su promesa. Pero esto les trajo más problemas que soluciones. Finalmente, después de la incredulidad de Sara y las dudas de Abraham, Dios les dio un hijo al cual llamaron Isaac, que lo puedes encontrar en Génesis 18. Pero después algo extraño sucedería. Dios ya cumplió su palabra, ya les dio un hijo llamado Isaac, y ahora Dios va a mandar a sacrificar a su hijo Isaac. Esto es sacado de cuadros. Dios le promete un hijo, que por medio de ese hijo va a surgir su descendencia. Y a mitad de camino, pasados unos años, el Señor le dice: tienes que sacrificar a tu hijo. Entonces, ¿qué sentido tenía esto cuando Dios le había prometido un hijo y ahora le mandaba a matarlo? El autor de Hebreos hace este comentario respecto de Abraham. Vayamos por un momento, estás en Santiago, voltea las páginas a Hebreos capítulo 11, de los versículos del 17 y 18. Dice de esta manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham le creyó a Dios, y creyéndole se dijo que Dios tenía todo el poder, pero incluso levantarlo de los muertos y poder darle la descendencia y cumplir lo que Dios le había prometido. Habían pasado 30 años después de haber sido declarado justo delante de Dios por la fe, porque le creyó a Dios, como nos dice Génesis 15:6. Ahora, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac en el altar, obedeciendo la palabra de Dios, tal acto cumplió la escritura que nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Significa que, aunque Abraham vivió por fe durante toda su vida, fue ese hecho
que sin lugar a dudas demostró contundentemente que su fe era una fe viva y no una fe muerta. ¿Qué es entonces lo que mueve a Abraham a realizar todo esto? Lo que lo movió fue la verdadera fe que tenía en el Señor. Una fe verdadera te mueve a obedecer la palabra de Dios. Una fe verdadera te empuja a obedecer a Dios, aunque las circunstancias parezcan adversas. ¿Por qué? Porque es fácil ser cristiano cuando todas las cosas están bien. Pero cuando vienen las pruebas que Dios envía a nuestras vidas, es entonces que verdaderamente demostramos en dónde descansa nuestra fe. Cuando no hay comida en la casa, cuando no hay dinero para pagar las cuentas, cuando nos traiciona nuestro cónyuge, cuando nos visita una enfermedad incurable, cuando nuestros hijos están al borde de la muerte, cuando todo parece que ya se va a acabar. Es en esos momentos cuando nosotros demostramos si nuestra fe es viva o es una fe muerta. Y eso fue lo que ocurrió con Abraham. Abraham, Dios le prometió un hijo. Y Dios le dijo: ahora sacrifícame a tu hijo. Y aún a pesar de tener ahí a su hijo, a quien amaba, en quien Dios le había dicho que por medio de él daría una descendencia, Abraham le creyó a Dios y dijo, como nos dice Hebreos, Dios es poderoso incluso para poder levantarlo de los muertos. Y cuando ya estaba a punto Abraham de sacrificar a su hijo, en Génesis 22:2 nos dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham fue, estaba a punto de sacrificarlo, y entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: Abraham, detente, porque ahora comprendo que tú me crees. Ahora comprendo que tú me amas por encima de tu hijo. Ahora comprendo que tú me amas por encima de las promesas que yo te di. Ahora comprendo que tú me amas por encima de todas las bendiciones que yo te podría dar. Ahora comprendo que tú me amas y me crees por encima de todo. Fue allí, en ese lugar, donde Dios probó sin lugar a dudas cuán real era su fe para con Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham fue obediente porque su fe era una fe viva. Y su obediencia a Dios justificó su fe, declaró lo genuina que era su fe. La fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por medio de las obras. ¿Qué significa que la fe se perfeccionó por las obras? No significa que las obras dan vida a la fe o que las obras mejoran la fe, sino que la fe probó ser verdadera por medio de acciones prácticas, por medio de las obras. De igual manera, hermanos, una vida de obediencia a Dios en su palabra es la clara evidencia que poseemos una fe viva, una fe justificante. Probamos que nuestra fe no es un juego, sino que es real. Y tendríamos que hacernos unas cuantas preguntas. ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Hay frutos en nuestra vida? ¿Hay verdadera obediencia a la palabra de Dios? ¿Nos movemos en fe a obedecer al Señor aunque sean momentos difíciles? ¿Caminamos por la fe como Abraham aunque todo no tenga sentido? Eso es lo que Santiago quería que vieran las personas que solo afirmaban que solo se puede tener una fe intelectual. La fe que nos llama el Señor es una fe práctica, es una fe viva, es una fe que se manifiesta, es una fe que se manifiesta en los peores momentos de nuestra vida. Es una fe viva, es una fe que nos lleva a creer en aquel que es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o queremos que el Señor haga.
Es una fe que nos lleva a creer que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Santiago nos cuenta, en primer lugar, acerca de la vida de Abraham. Y ahora también nos va a hablar, en segundo lugar, de la genuina fe que tuvo Rahab. Los versículos 25 y 26 de Santiago capítulo 2 nos va a decir: y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es algo interesante lo que Santiago hace aquí. Él escoge a dos personajes completamente opuestos para poder ilustrar su enseñanza. Mira los contrastes que hace Santiago. Abraham, un hombre. Rahab, una mujer. Abraham, un hombre íntegro. Rahab, una prostituta. Abraham, heredero de la promesa hecho a Adán. Rahab, heredera de la maldición de los cananeos. Nuevamente aquí tenemos que recordar el contexto para poder ver la fe de esta mujer, Rahab. Tenemos a Josué, el cual ha sido designado ahora por Dios. Moisés ha muerto. Dios levanta a Josué y le dice: levántate, esfuérzate y sé muy valiente para seguir mi palabra, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ahora tu chamba va a ser ir y conquistar toda la tierra que yo les he prometido a todos mis hijos, a todo el pueblo de Israel. Así que Josué se levanta, está a punto de cruzan un lago, van a llegar a la tierra de Jericó. Previo a eso, Abraham, mejor dicho Josué, va a enviar un par de espías para que secretamente puedan reconocer la tierra y para que puedan ver cómo está y cómo pueden poseerlo. Estando allí los espías que han llegado a Jericó, se quedan en la casa de Rahab, la ramera, la cual es confrontada por el rey de Jericó y que les dice: tú estás teniendo estos dos espías, sácalos de acá. Pero ella le miente al rey de Jericó y los esconde en su casa. Después de que todo el peligro pasa, ella les confiesa por qué ha escondido a estos dos espías. Vayamos por un momento, sin que te vayas de Santiago a Josué, capítulo 2, de los versículos del 9 al 11, para poder ver lo que Rahab le dice a los espías. Josué, capítulo 2, de los versículos del 9 al 11. ¿Lo tenemos? Lo leemos juntos. Y dijo a los hombres, a la Rahab: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La Biblia no nos dice que Rahab creyó a Dios y le fue contada su fe como justicia. La Biblia no nos dice nada acerca de lo justa que era Rahab, sino que no era justa, sino injusta por su vida impía. Rahab, siendo una mujer pagana, había reconocido al Dios verdadero de Israel y ahora tenía temor de ese Dios verdadero. ¿Qué es entonces lo que había movido a Rahab a esconder a estos dos espías en su casa? Había sido el temor a Dios. El temor de Dios nos lleva a no perecer con los desobedientes. En Hebreos capítulo 11, versículo 31,
va a hablar también de Rahab, que va a decir: por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Aquel que tiene una fe verdadera tiene temor de Dios, y por esto es llevado al arrepentimiento y a la obediencia constantemente. Hermanos, ¿realmente tenemos temor a Dios? ¿Tememos ofender su nombre? ¿Tememos que su nombre sea blasfemado por causa nuestra? ¿Tememos a Dios tanto que odiamos el pecado? ¿Tememos a Dios tanto que corremos a su cruz y buscamos a Él y nos arrepentimos? Amado hermano, la fe que justifica es una fe que obra. Es imposible que no sea así. La fe verdadera es una fe que produce obras. Es una fe que va a llevar al fruto. Que cuando tú ves la vida de esta mujer Rahab, por causa de haberle creído a Dios, su vida totalmente fue transformada. Rahab no pereció como los hombres de Jericó. Rahab fue llevada al pueblo de Israel. Vivió en el pueblo de Israel. Se casó con un judío. Tuvo 2 hijos, y de los cuales Rahab es parte de la descendencia del rey más famoso que ha existido en el pueblo de Israel, que es David. Y no solamente del rey David, también es parte y figura en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que le creyó a Dios, una mujer que tuvo temor de Dios, una mujer que decidió arrepentirse y cambiar su vida, puede transformar toda una historia como ella nunca se imaginó. Ella nunca imaginó que iba a ser descendiente del rey David y que su tataranieto iba a ser el rey más famoso de toda la historia. Ella nunca se imaginó que por medio de su descendencia iba a llegar el Rey de Reyes y Señor de Señores en su respectivo momento. Hermanos, no sabemos lo que puede ocurrir con nuestra descendencia después de nosotros si realmente le creemos a Dios y somos obedientes a Dios, que puede impactar la vida de muchísimas personas. Hermano, si tu fe realmente es solamente una afirmación de las doctrinas cristianas y no es una experiencia de odio contra el pecado y deseo de la palabra de Dios, entonces estamos en serios problemas. Si solo creemos que somos salvos por ser miembros de una iglesia, por venir los domingos o por tener una tradición evangélica, aunque no lo creamos, estamos camino al infierno. Pues una fe verdadera va a manifestar frutos, va a mostrar cambios, va a mostrar santidad, va a querer agradar a Dios, va a querer buscar de Dios, va a querer creerle a Dios, va a querer vivir para Dios, va a querer mirar a Cristo, va a querer obedecer a Cristo, va a querer amar a Cristo, va a querer seguir a Cristo, y su vida va a producir fruto. ¿Por qué? Porque ya te dije, como la semana pasada, el que está más interesado en que tú produzcas fruto es Dios. Porque esto le trae gloria. Y hermanos, si somos creyentes, que hemos visto que nuestra fe está tambaleando, que a veces obedecemos y a veces no obedecemos, que vemos que no está creciendo y nos preguntamos, ¿por qué no crece mi fe? ¿Por qué no puedo depositar mi fe en Cristo? ¿Por qué sigo dudando? ¿Por qué sigo teniendo estas dudas, este temor? Es entonces el mejor momento de poder volver a poner nuestra mirada en aquel, el único que tuvo una fe perfecta, el cual lo llevó a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz en nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo de volver a mirar a Cristo. Es el tiempo de volver a mirar a la cruz. Es el tiempo para poner nuestra esperanza en Él. Porque todo aquel que pone su esperanza en Cristo nunca, pero nunca va a ser defraudado. El mismo Señor en el Evangelio de Juan, si lo buscamos por un momento, en Juan capítulo 15,
el versículo del 2 al 5. Es un pasaje conocido, pero que el Señor nos quiere hablar también acá. En Juan 15, el capítulo 2, de los versículos del 5 al 7. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, de los versículos del 2 al 5. ¿Lo tenemos? El Señor dijo: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ese podar tiene que ver que el Señor tiene que arrancar de nuestra vida todo aquello que nos estorba para producir fruto. Y aunque tú no lo quieras, el Señor lo quitará. Te dolerá, pero lo quitará, porque Él quiere que tú produzcas fruto. Y el Señor continúa diciendo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada pueden hacer. Y tal vez tú digas: pero yo, alejado de Dios, puedo conseguir mucho dinero. Sí, puedes conseguir recursos, puedes conseguir una estabilidad económica, una estabilidad social, pero déjame decirte que siempre algo te va a faltar, que siempre algo va a estar en ese vacío en tu corazón, y tú dirás: pero ¿qué es lo que me falta? ¿Por qué no puedo llenar mi corazón? Irás a comprar cosas, pero querrás seguir comprando más, porque todavía no puedes llenarte. Porque el único que puede llenar nuestro corazón es el Señor Jesús. Y Él dice en este pasaje que si nosotros permanecemos en la vid, entonces nuestra vida va a producir fruto, porque es Él el que nos va a ayudar a producir ese fruto. Es Él el que nos va a ayudar a producir obras. Es Él el que nos va a ayudar a quitar todo aquello que nos impide el poder dar frutos. Y esas ramas que impiden el poder dar fruto, a veces es el pecado, a veces es un hobby, a veces es el trabajo, a veces son otras cosas, que a veces Dios los quita con el fin de que nosotros volvamos a Él para producir fruto. Porque Dios está muy, pero muy interesado en que nosotros produzcamos fruto, y Él está muy interesado en formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Hermano, cuando llegue el juicio final, nuestro Señor Jesús evaluará si hemos hecho o no buenas obras. Y son esas obras que darán testimonio de lo genuino de nuestra fe. Todos, absolutamente todos, vamos a comparecer ante este juicio. Y nadie podrá engañar a ese juez. Nadie dirá: no, Dios no se ha enterado, Dios no creo que sepa. No es como a veces como nosotros a nuestras mamás, cuando le queríamos sacar la vuelta a ellas, les mentíamos y lo que hacíamos es que ella no se enteraba. Pero nosotros lo sabíamos. Ese día, así como nosotros proyectamos, todo lo que hemos hecho se proyectará. Todas las buenas obras y las malas obras se van a proyectar. Y se abrirá el libro en donde está escrito todo lo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Y entonces el Señor dirá estas palabras que dijo en Mateo capítulo 25, de los versículos del 34 al 40. Entonces el Señor dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Y a los otros, cuando continúas leyendo, les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque estos hombres le dirán: Señor, ¿acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Acaso en tu nombre, Señor, no profetizamos? ¿Acaso en tu nombre no hicimos esto? Pero el Señor le dirá: apartados de mí. ¿Por qué? Porque su corazón no fue recto delante de Dios. Porque su corazón nunca nació de nuevo. Porque solamente buscaba para su propia gloria y no la de Dios. Porque su corazón estaba tan endurecido, estaba tan amargado como lo fue Jonás, como vimos semanas anteriores. Hermano, la fe viva produce obras. La fe viva produce frutos. La fe viva le cree al Señor, como Abraham le creyó a Dios. Aún en los momentos más difíciles se manifestó esa fe viva. La fe viva fue como esta mujer Rahab, que le creyó y tuvo temor de Dios y se arrepintió de sus pecados y volvió a vivir. Nació de nuevo y su vida fue totalmente transformada. Y hasta ahora sigue impactando vidas la fe de esta mujer. Hermano, cuando lleguemos al cielo y cuando llegue aquel día del juicio, ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué crees que dirá de nosotros? ¿Qué crees que dirá? Nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Padre. Otra vez estaremos avergonzados porque estuvimos más afanados y dedicados en otras cosas que en buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando el Señor nos decía que todas las cosas podrían venir por añadidura. Lo cierto, hermanos, es que algún día compadeceremos. Y el llamado del Señor en este tiempo para nosotros como iglesia es que seamos una iglesia práctica. Seamos una iglesia que vive el Evangelio. Seamos una iglesia que tenga una fe viva. Seamos una iglesia que ama. Seamos una iglesia que perdona. Seamos una iglesia que odia el pecado y que ama la santidad. Que seamos una iglesia que ora, que busca de Dios. Que seamos una iglesia que medite en las Escrituras. Que seamos una iglesia que le crea a Dios en medio de todas las circunstancias. Que seamos una iglesia donde el fruto del Espíritu sea evidente, donde la gente pueda preguntarse: pero ¿por qué no estás contento a pesar de que estás sufriendo? Porque tú podrías decirle: porque el gozo del Señor es mi fortaleza y porque Él tiene el control de mi vida. Pero ¿por qué tú tienes esa paz en medio de estas dificultades? Porque he dejado mis cargas delante del Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento está guardando mi mente y mi corazón. Tenemos que vivir el Evangelio en este tiempo, cuando este mundo cada vez va de mal en peor. Donde la crítica, donde las quejas se hacen evidentes cada vez más, donde algunos que empiezan a creer que hacer obras o vivir en santidad ya no importa, y nos empiezan a enseñar tantas cosas erróneas de las Escrituras. Es el tiempo de vivir en la fe. La fe viva produce obras. La fe viva produce fruto. La fe viva no nos deja estancados. La fe viva siempre quiere llevarnos más y más y más allá, porque no estamos conformes con lo que somos. Vamos a ponernos de pie. La vida cristiana no es sencilla.
No hay nadie que pueda decir que el cristiano la tiene fácil, porque la vida del cristiano es la vida más difícil que hay. Porque tiene que morir a nuestro yo. Sufrimos como los demás sufren. Padecemos como los demás sufren. Porque el Señor dijo que así será el discípulo y sufrirá al igual que su maestro. Pero el creyente tiene la esperanza y la confianza de que Dios tiene el control absoluto de todo y nos llama a vivir de manera práctica. Padre, en esta mañana estamos reunidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, estamos viendo esta segunda parte de fe en acción, donde Santiago, Señor, nos coloca dos ejemplos prácticos, por si todavía teníamos alguna duda de que la fe sin obras es una fe muerta. Señor, nos puso a Abraham, este hombre considerado el padre de la fe, este hombre que salió de su casa sin saber a dónde iba porque simplemente te creyó, este hombre que te creyó durante toda su vida, este hombre al cual tú le prometiste, Señor, que le ibas a dar una promesa, que su descendencia iba a ser mucho más allá de todas las estrellas, que él no podía contarle, y así tú lo hiciste, Dios, pero en su momento él no sabía. Él solamente te creía de que tú ibas a hacerlo, y pasaban los años, 20, Señor, 30 años, y recién le cumpliste la promesa. Y que cuando le cumple, Señor, la promesa, él está feliz porque tiene su hijo. Dios ha cumplido con su palabra. Pero en un momento, Señor, tú le dices, ahora sacrifícame a tu hijo. Qué momento, Señor, más crucial para la vida de Abraham. Pero este hombre te creyó, Señor. Este hombre creyó que tú eras tan poderoso para incluso poder resucitarlo de los muertos y darle una descendencia. Señor, ayúdanos a creerte. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe viva, que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando falta comida en la casa, Señor, cuando las cuentas llegan, Señor, y no hay para poder pagar, cuando, Señor, todo el mundo parece adverso, ayúdanos a poder creerte, Dios mío. Ayúdanos a poder confiar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar, Señor, de que te creemos a ti. De que tu Espíritu Santo, Señor, pueda retumbar en nuestro corazón de que somos tus hijos y de que tú tienes el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Que aún a pesar de que cuando te clamemos, Señor, y no veamos una respuesta, podamos seguir creyéndote a ti, Señor, de que tú tienes el control y de que tú obrarás conforme a tu voluntad y que tú harás, Señor, lo imposible, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener temor de ti para poder vivir en santidad como lo tuvo esta mujer Rahab, que te creyó a ti, Señor, y se arrepintió y dejó su vieja manera de vivir y empezó a vivir una vida, Señor, distinta. Porque te creyó, confió en que tú eras tan poderoso, que tú eras el Señor del cielo y también el Señor de la tierra, de que tú eras el Dios de que abría el mar rojo, Señor, y que dabas la victoria a tu pueblo, Padre bueno. Señor, ayúdanos a tener temor de ti, para poder vivir en santidad, para aborrecer el pecado, Señor, y amar la santidad, para poder mirar a Cristo todos los días de nuestra vida, para poder seguir en este hermoso caminar contigo, Señor, donde tú nos llevas, Señor, a la cruz. Ayúdanos a mirar a Cristo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos lleve a glorificar a Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a amar a Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve y que retumbe en nuestro interior de que todo va a estar bien, porque todas las cosas terminan obrando para bien a los que te aman y han sido llamados, Señor, conforme a tu propósito. No permitas, Señor, que nos conformemos con nuestra vida. No permitas, Señor, que nos conformemos, Señor, con la oración que tenemos todos los días. No permitas, Señor, que nos conformemos con la meditación de tu palabra que tenemos todos los días.
sino que cada día deseemos más y más y más de ti, Señor. Cambia nuestra manera de pensar y ayúdanos a vivir, Señor, de manera práctica. Que podamos vivir, Señor, nuestro cristianismo. Que cuando lleguemos a nuestras casas, Señor, que las esposas puedan respetar a sus esposos, Dios mío. Donde los esposos, Señor, puedan amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Donde los hijos, Señor, puedan honrar a los padres. Y los padres no lleven a ir a los hijos, Señor, sino que los amonesten en toda disciplina y con amor, Señor. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tu evangelio en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos prácticos, pero obedientes a tu palabra, porque sabemos, Señor, que todo lo bueno, tú nos lo das. Gracias, Padre mío. Gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla en práctica para la gloria y honra de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.